Bien, hermanos, seguimos hablando de los salmos. Toda esta sección ha sido hablar de diferentes salmos y solamente recordar que 73 de estos 150 poemas se atribuyen a la pluma de David. Él fue quien escribió más acerca de esto y hemos recordado cómo, a pesar de ser poemas, a pesar de ser cantos grupales, a pesar de ser himnos personales, reflejan todas las emociones humanas, reflejan cómo es sentirse ante la presencia de Dios, cómo es estar gozoso ante la presencia de Dios, cómo es reconocer, como cantamos ahorita, los cielos cuentan la gloria de Dios, o cómo hemos visto a lo largo de todos los que se han analizado cómo esperar protección de Dios, como lo que predicó Irán, o cómo ir subiendo en esa escalera, como predicaba Arim, o todo lo que hemos mencionado en diferentes formas, lo que habló Ricardo, acerca de cómo puede uno encontrar en los salmos una identificación de cómo se siente un ser humano o cómo puede sentirse un ser humano delante de Dios. Hoy nos toca analizar este verso, este salmo, que es el salmo conocido como el salmo del arrepentimiento. Y antes de continuar, bueno, el Salmo 51 es uno de los pocos que se refieren a un hecho específico en la vida de David. Vamos a ver cómo se produce esta circunstancia en la que David, al verse confrontado por el hecho, escribe este Salmo 51, que es de los más famosos, de los favoritos de mucha gente a lo largo de los siglos. Fue escrito cuando el profeta Natán vino a ver al rey David y, como dije, es conocido como el Salmo del Arrepentimiento. La palabra en hebreo es teshuvah. Teshuvah quiere decir arrepentimiento, pero como vamos a ver, va mucho más allá de lo que es arrepentirse. Es decir, nosotros entendemos el arrepentimiento o podemos hacer una diferencia entre el remordimiento cuando algo nos hace sentir mal o el arrepentimiento cuando algo nos hace sentir mal, pero nos obliga a una reflexión más profunda. Bueno, según los sabios hebreos, la palabra teshuvah no corresponde solo con este arrepentimiento, sentirme muy mal y planear cómo mejorar. Teshuvah va mucho más allá, como vamos a ir viendo en este momento. Bueno, quiero decirles que lo he platicado, conocido antes este salmo, yo lo conocí desde muy chico, lo leí alguna vez y lo puse entre mis favoritos por lo que decía. Específicamente recuerdo una sola frase que decía: renueva, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Yo tendría como unos 10, 11 años, estaba en la primaria. Y en aquel tiempo había muchos niños en la escuela y entonces, me refiero a la escuela sabática, nos indicaban las maestras qué era la clase que nos iban a dar, cuando los adultos iban a la escuela sabática allá adentro. Y nosotros recibíamos a veces artes manuales o alguna cosa por hacer, pero siempre se nos daba una clase propia para niños, acortada o resumida, y se nos daban las preguntas. Y en las preguntas, no sé si para hacernos quedar bien a nosotros o para que los maestros no quedaran mal, nos decían: esto te voy a preguntar y tienes que responder esto. ¿Me explico? O sea, estaba ya más o menos dicho qué íbamos a decir y qué nos iban a preguntar. Y entonces los papás, los adultos nos veían y quizás suponían que habíamos puesto mucha atención en la clase. Y pues así se desarrollaba, pasábamos al frente y estaban todos aquí y entonces la maestra decía: ¿qué clase vimos hoy? Repetíamos el título, decíamos un texto tal vez, y entonces nos decía: les voy a hacer unas preguntas para ver si aprendieron la clase. Y entonces cada quien sacábamos a veces un acordeón para acordarnos bien qué es lo que teníamos que responder. Bueno, en ese momento nosotros tendríamos que haber respondido qué es lo que tendríamos que hacer para agradar a Dios. Y entre las preguntas venían algunas respuestas específicas. Y cuando me tocó mi pregunta, yo
dije que teníamos que portarnos bien, ¿sí? Y la maestra dijo entonces, ¿y qué es portarse bien? Y entonces yo dije, desde mis 10 años, ¿no? Bueno, yo creo que agradar a Dios, portarse bien delante de Dios, es no hacer cosas que lo ofendan. La maestra dijo, ¿como cuáles? Y entonces yo dije, no romper los vidrios de las casas de las personas. Antes de bajar del templete, mi madre me agarró y me dijo, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué crees? En esos días, no sé si el jueves o el viernes, estaba muy reciente, movidos por un chico un poco mayor, saliendo de la escuela, fuimos hacia arriba, todavía no estaba pavimentado, y en el lugar de estar todos licuados, algunos lo podrán ubicar, había una casucha, perdón por casucha, una casita vieja, y obviamente no vivía nadie ahí. Entonces este chico, de las piedras que había ahí, agarró y dijo, vamos a quebrar los vidrios. Y yo al principio dije, no, pero cuando cayó el primero me gustó el sonido, y entonces agarré piedras, rompimos los vidrios de toda la casa. No me sentí bien. Y entonces yo traía esa situación. Cuando preguntaron en la escuela qué es lo que hay que hacer, entonces yo confesé delante de todos, no romper los vidrios de las casas de otras personas. Mi mamá me llevó, fuimos a ver quién era el dueño, preguntamos allí enseguida, nadie supo nada, la casita estaba abandonada, así que fui castigado con severidad media. Pero yo recuerdo que en ese día leímos el Salmo 51 y entonces yo dije, desde el fondo de mi corazón de 10 años, renueva Dios un espíritu recto dentro de mí. Yo no lo sabía entonces, hermanos, pero eso es Teshuvah. Eso es un deseo de querer corregir, no solo eso de los vidrios, sino de quererse corregir completamente delante de Dios. ¿Me explico lo que quiero decir? Y lo conseguí por mucho tiempo. ¿Saben a qué me refiero? Porque somos seres humanos, porque te propones no volver a caer delante de Dios. Pero con alguna frecuencia entonces notamos, como dijo Pablo, que aquello que quiero hacer bueno no es lo que hago. Y lo que me propongo no hacer es lo que tengo esa tendencia de pecado de mi naturaleza que me lleva a hacer lo que no quiero. Por lo que sea, por imitación o lo que sea. Entonces, yo había prometido no fallar y creo que David falló también y hizo este salmo de arrepentimiento. Un poco de historia antes de entrar en materia. Díganme, hermanos, ¿qué sabemos de David? Vamos a ir haciendo algunos clics para recordar todos juntos. ¿Qué sabemos de David? Dame la siguiente. Bueno, era el hijo menor, ¿sí? De Isaí. Y sus hermanos eran probablemente mejores candidatos a la vista de todos para ser el segundo rey de Israel. Díganme una trivia rápida, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Y el segundo? Sí, David. Mientras Saúl aún era rey, el Espíritu de Dios fue retirado de Saúl. Recordarán la historia, David nunca se sintió muy convencido porque él siempre pensó que Saúl era el ungido de Dios, y mientras era el ungido de Dios, David respetó eso hasta el último momento. Estuvo en poder de acabar con la vida de Saúl, pero no quiso hacerlo porque era el ungido de Dios. Sin embargo, Saúl, a pesar de su gran estatura, a pesar de sus atributos, falló en encontrarse delante de Dios, y el Espíritu de Dios, dice la Escritura, fue retirado de Saúl. Póngame atención en esto porque, bueno, Saúl, es decir, David, vamos a entrar en materia, era el hijo menor. Como sabemos, todos era pastor de ovejas. Sus hermanos lo menospreciaban un poco. La Biblia dice que era rubio y de bella apariencia, pero su destino, por ser el menor, era estar con las ovejas, y estaba prácticamente al margen de la familia y olvidado de sus hermanos, quienes eran mayores, grandes guerreros, entrenados, etc. Entonces, recordamos también de las historias sobresalientes que era un vencedor de gigantes. Era un hombre, dice la Biblia, recuérdenlo conmigo, conforme al corazón de Dios. Vamos a tener que definir esto. La palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué entendemos por esto? ¿Quién me dice que hay que entender?
que le agradaba a Dios, ¿sí? Era un hombre que no rompía las ventanas de otras personas, ¿sí? Le agradaba a Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. También vemos que era un general muy prominente, era un gran líder, el pueblo lo amaba, era un gran estratega, sabía cómo trabajar, cómo enfrentar, era valiente, iba al frente de sus tropas, no era el general que se queda atrás, sino que iba al frente de sus tropas, era un gran consejero, decía conforme a la idea de Dios qué es lo que hay que hacer, era músico, talentoso, recuerde que tocaba el arpa delante de Saúl, dice, y los espíritus que lo atormentaban se calmaban, era compositor, 73 de los salmos son de su autoría, era un gran estadista, sabía lo que había que hacer, tenía el Espíritu de Dios, era un ídolo del pueblo, era un siervo de Dios, era un mercenario también. No sé si sepan que algún tiempo cuando Saúl le perseguía, él rentaba su espada para proteger rebaños de los bandoleros y demás. Era un hombre polifacético, era un ídolo del pueblo, sobre todo la gente lo aclamaba y lo admiraba. Había un cantito en aquel tiempo que hizo enojar, no hizo enojar, hizo enfurecer al rey Saúl. Cuando todos cantaban, Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000. Y Saúl dijo, ¿quién es? El rey soy yo, y se ofendió mucho y buscaba matarlo. De hecho, hay mucho para contar de la vida de David, pero quiero decirles que todos los grandes hombres son tan humanos como cualquiera y tienen su lado oscuro. Así que David tiene grandes hazañas en su haber, en lo que conocemos de la Biblia, pero también cosas que Dios no le mandó, como aquella vez que mandó el de levantar un censo, y al darse cuenta de que había hecho lo contrario, reconoció haber pecado delante de Dios. ¿Sí? Está el pecado, hermanos, no nomás con él, sino con todos los seres humanos. Está como si fuera una parte de nuestro ADN, está no un pecado específico, sino esta tendencia a ir en contra de la voluntad de Dios, lo contrario a lo que Dios espera. Es más, a veces el pecado es lo contrario a lo que nosotros mismos nos hemos puesto como un estándar. Podemos pensar y decir algo y más tarde o más temprano vamos a enfrentarnos con eso mismo porque parece estar implícito en lo que es ser humano. Pablo lo reconoció, como dije ahorita, él, lo malo que no quiero hacer hago, pero lo bueno que quiero hacer no lo hago. No, dijo él además, sin la ayuda de Cristo. ¿No dicen amén? Entonces, todos, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios porque la tendencia al pecado está en nosotros. Vamos a ver que la Biblia en Samuel nos enseña lo siguiente. Vamos a leerlo más o menos como sigue. Aconteció al año siguiente, pongan atención, estamos hablando del rey David. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, más o menos cuando hace calorcito, ya cuando el invierno no es un impedimento, antes de la siembra, porque los soldados y la gente no tienen nada que hacer. Así que entonces, si vamos a atacar al pueblo enseguida, a ver qué podemos traernos de botín, y es costumbre que vayamos y hagamos unas escaramuzas y regresemos. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero en ese momento, hermanos, David ya estaba un poco más grande, se quedó en Jerusalén. Le dijo a Joab, lleva los ejércitos, golpéalos, quítale la ciudad y a ver cuánto puedes traer de botín. Y entonces sucedió un día, al caer la tarde, ¿qué tenía que hacer David, hermanos? Ser rey, estar tranquilo en palacio. Al caer la tarde se levantó David de su lecho. ¿Qué tiene que hacer un rey? Dormir todo el día. ¿Sí? Al caer la tarde, dice, se levantó de su lecho. Note que apenas a esas horas se levanta de su lecho. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encima. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab, el general, mandó a buscar a Urías entre las filas
y se lo mandó a David. Cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Imaginen la sorpresa de aquel soldado, quizás capitán, quizás algún grado militar, y le dijo: ¿cómo estás? ¿Qué hay en la guerra? ¿Cómo está Joab? ¿Qué pasa? Y aquel hombre intrigado pues dio el informe de lo que podía hacer y preguntándose por qué me mandó traer el rey. Después David le dijo a Urías: ve a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, ve a tu casa, come, tranquilízate ahí, lávate y está con tu mujer. Mas Urías durmió a la puerta de su casa, de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber, a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa? Dijo eso. Allá están aquellos batallando en la guerra. ¿Tú quieres que yo pase la noche en mi casa con mi mujer comiendo la mesa que me regalaste? Y entonces David le dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y entonces dijo: no quiso ir consciente, bueno, a lo mejor borracho si va. Así que lo embriagó y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero tampoco descendió a su casa. Venida la mañana, David se dio por vencido. Escribió David a Joab una carta y se la dio a Urías y lo mandó al frente. Y lo que decía la carta dice diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraros de él para que sea herido y muera. ¿Quién está dando estas indicaciones? Un hombre conforme al corazón de Dios. No solamente le dice pónganlo en riesgo, dice abandónenlo, déjenlo ahí. Deben saber que la ciudad estaba sitiada, es en el sistema de guerra. Los ejércitos rodeaban y no dejaban entrar ni salir a nadie, no dejaban entrar alimentos, cortaban si se podía las fuentes de agua, y más tarde o más temprano, semanas, meses, años, el sitio, que así se llamaba, daba resultado y la gente al fin abría las puertas. Mientras tanto, los ejércitos afuera se dedicaban a hacer toda clase de estropicios. Por ejemplo, un caballo muerto lo subían en una catapulta y lo aventaban por las paredes de la ciudad para que cayera adentro. Aventaban piedras, aventaban toda clase de cosas, aventaban todo para molestar a la gente. El pueblo en el que, harto del sitio, iba con los políticos y les decía: ¿saben qué? Abran. Ese es el sistema de guerra en aquel entonces. Cuando los ejércitos se acercaban a la muralla, desde arriba, los soldados aventaban aceite hirviendo, piedras grandes, flechas, y ese era el combate que se podía extender por mucho tiempo. Así que donde estaba la batalla, donde querían acercarse, levantar a veces escaleras o con un ariete golpear la puerta, era lo más recio de la batalla. David les dice: mándenlo para allá. Y cuando vayan a disparar, en lugar de cubrirlo con los escudos, pues abandonen. Y luego revela el propósito, dice al final: para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, también hacían eso: de pronto abrían las puertas sin previo aviso y salían, se daban un escaramuza y los se metían los que podían, y los que no podían ya no regresaban. Pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, según consta en la segunda de Samuel 11, del 1 al 20. Entonces, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer,
y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, hermanos, díganme, fue desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que David se había acostumbrado al poder, se había quedado en su palacio y había hecho lo que todos los reyes del tiempo hacían, ¿sí? Nada. Echar a poner su imaginación para ver cómo podían hacer algo para entretenerse. Y esto fue lo que hizo. Y entonces, hermanos, Jehová envió a Natán, a David, Natán era el profeta del tiempo, y viniendo él, como se ve en la ilustración, le dijo: pon atención, rey. Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, pongan atención, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía, como decíamos, era una corderita, una oveja, pero ellos la habían criado, casi era la mascota de la casa. Y entonces continúa Natán frente al rey diciéndole este relato: vino uno de camino al hombre rico, vino de visita. Y el hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que quería tanto aquel hombre pobre, la mató, la preparó como alimento para aquel hombre que había venido a él. Y el rey David, ¿sí?, tronó entonces con furia, dice, se encendió su furor en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa, ¿qué es digno de muerte. Es cierto, una oveja, a lo mejor es una cosa exagerada, pero dijo, es digno de muerte, tanto coraje le dio a él. Dicen los entendidos, hermanos, que Dios no nos juzga sin antes permitirnos ver un caso similar al nuestro y entonces emitir un juicio propio. La razón por la que David se enojó tanto, hermanos, es porque él estaba identificándose y estaba emitiendo juicios sobre lo que él mismo había hecho. Se exaltó tanto porque inconsciente o inconscientemente él sabía que lo había hecho. Digan lo que dice después. Dice, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué?, le pregunta Natán. Más bien Dios a través de Natán. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y entonces revela algo que Natán no podría haber sabido más que por revelación de Dios. A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermanos, en ese momento cuando le dice, tú eres aquel hombre, tú eres como aquel que teniendo vacas y ovejas y riqueza, tomó la única oveja de otra persona y se quedó con ella. La utilizó para darle de comer a un visitante. Está mal. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el veredicto? David dijo sin reparo, vive Dios, o sea, juro por Dios, que ese hombre merece morir. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y entonces David chocó contra la realidad. David se dio de frente con la realidad de su propio pecado. Entonces, dice David a Natán, pequé contra Jehová. No dice ahí que se deprimió, ni dice que entró en un profundo duelo. ¿Qué dice, hermanos? Que reconoció. Inmediatamente, sin un tiempo previo, él solamente reconoció que había pecado delante de Dios. Y entonces dice, pequé contra Jehová. Pero vean la revelación de Natán. Dice, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás.
Vamos a entrar al Salmo. En el Salmo vamos a ver cómo David se desvive por pedir perdón a Dios. Todos los judíos de aquel tiempo, todos los judíos de este tiempo y todos los cristianos, hermanos, sabemos todas las sentencias bíblicas porque Dios y sus leyes del universo son inamovibles, son inmutables. Cuando hablamos de esto queremos decir que el alma que pecare, y también dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y también dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en una parte más dice que la paga del pecado es muerte. ¿Creen ustedes que David lo sabía? ¿Sí? Y hermanos, David sabe que Dios no tiene sombra de variación. ¿Me dicen a mí? ¿Por qué le suplica? Porque le dice lo que vamos a ver a continuación. Es más, les comento algo. En el momento en el que vamos a empezar a leer el Salmo, hay una parte que dice al músico principal. Y esto es una anotación que se hizo para que el músico de todo el pueblo supiera en qué tono, como los músicos que nos acompañan ahora, en qué tono hay que cantar. Yo veo cuando se organizan que voltea el piano y ve el tono, y el más pequeño voltea a ver qué tono están poniendo. El único que no pone atención es el de la batería. No necesita. Pero el tono de todos los demás tiene que estar acorde. Bueno, al músico principal, a los músicos que están aquí. Esto, dice, es un canto de David. Pero hermanos, es un salmo de arrepentimiento. Debería ser como una obra fúnebre. Debería sonar más como una ópera de esas tenebrosa, porque es un salmo de arrepentimiento, pero dice aquí que es un canto. Y el misterio para muchos es por qué si va a pedir misericordia por su pecado es un canto, lo vamos a ver en un momento. No debería de ser, en cambio, algo de depresión y arrepentimiento, no, este es un canto de David y lo vamos a ver a continuación. Y empieza así, hermanos, léanlo conmigo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabía, hermanos, que había cometido un pecado delante de Dios. Díganme cuál pecado fue. Adulterio. Asesinato, ¿no? Noten cómo nosotros pensamos de inmediato en el adulterio como primer pecado. ¿Qué más hizo? El asesinato. ¿Y qué más hizo? Desobedeció a Dios definitivamente desde lo primero, pero ¿qué más hizo? Trató de cubrir el pecado, ordió un plan malévolo. Dijo, díganle que venga y así va a creer que es hijo de él. Aunque sea narigón y prieto, y no soy rubio y güero, de todas maneras ahí pues como salga, ¿no? Pero no le funcionó. Y entonces el asunto es que no solamente codició o deseó a la mujer del prójimo, sino la tuvo. Primero pensó en ello, preguntó quién es y luego dijo, tráiganla. ¿Quién iba a decir al rey que no? Entonces, hermanos, maquinó todo esto desde su propia posición de poder. Así que está mal lo que pensó, ¿sí? La Biblia dice, Jesús dice, cualquiera que diga a una mujer para que vencerla ya no te lo pone en su corazón. Y nos pone el estándar muy alto. Pero así es como sucede. Él la vio y la deseó, preguntó por ella, es el segundo punto. Y luego la tuvo, y luego la despachó a su casa. Hasta que ella le dijo, ¿sabes que estoy encinta? Entonces esto sí se va a saber. Entonces dijo, bueno, no, pues traigan a su esposo, díganle que se la pase aquí muy a gusto. Más o menos los tiempos todavía dan, pero no le funcionó. Y entonces todavía cayó más bajo. Y dijo, vamos a matarlo. Yo no, pero pónganlo donde está lo más recio de la batalla y maten. Entonces, ¿cuántos pecados llevan, hermanos? Todos estos, y luego, no solamente eso, sino que después de que el hombre murió, la trajo al palacio y vivió con ella como su mujer. Cuéntenle, ¿qué más hizo? Estuvo disimulando su pecado, tuvo esta dureza en su corazón, conforme al corazón de Dios, para disimular
para acostumbrarse al pecado y para no resolverlo. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar el arrepentimiento? No lo sabemos. La Biblia dice más adelante que como esto desagradó a Dios, el niño cayó enfermo, ¿sí? Y después de 7 días murió. Algunos expertos creen que ese niño solo vivió 7 días. Otros dicen que ya había pasado mucho más tiempo. Otros dicen que la Biblia diría nació enfermo y murió, pero no dice eso. Dice que el niño enfermó gravemente y murió. Todos recuerdan lo que sucedió. David estuvo en duelo durante 7 días, oraba a Dios día y noche, estaba acostado en el piso, se llenaba de ceniza, no quería comer nada y estaba rogándole a Dios que no fuera a morir aquel pequeño, pero murió. Y cuando el niño murió, todos recuerdan qué pasó. ¿Alguien me dice? David se levantó, se sacudió, se bañó, se cambió sus ropas y pidió algo de comer. Todos se sorprendieron. Dijeron, si el niño está enfermo y este hombre está así de deprimido, cuando le digamos que ya murió, entonces se va a querer suicidar. Pero David los vio hablando y les preguntó, ¿se murió? Sí, señor, se murió. Le preguntaron, ¿por qué? Y dijo, porque mientras estaba vivo yo pensaba que Dios podía responder mi plegaria, pero ya no, entonces ya no puedo hacer nada. No es que esté bien, pero eso es lo que relata la Biblia. Lo que quiero hacer énfasis es que no sabemos cuánto tiempo tenía ese niño. Quizás tenía 1 año, quizás tenía 4, quizás tenía 5, 8 años, no lo sé. Pero el niño murió después de 7 días de agonía. Y entonces, hermanos, David escribe este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vean, por favor, pongan atención. Conforme a la multitud de tus piedades. ¿Cuántos pecados hizo hermano? ¿Cuántos pecados hacemos nosotros? ¿Cuántos pecados tenemos nosotros? Multitud. La buena noticia, hermanos, el evangelio de este salmo, es que en la multitud de tus pecados hay una multitud de piedades de Dios. ¿Dice no? Conforme a la multitud de tus piedades, borra, dice ahí, mis rebeliones. Note que está subrayado rebeliones, es sutil. Y, hermanos, cuando nosotros cometemos un pecado delante de Dios, me gustó esta idea que encontré. Cuando estás comiendo, me pasa todo el tiempo, las corbatas que usábamos antes en el hospital están plagadas de estas manchas, que al llevarte el bocado se te cae algo en la ropa. ¿Y qué haces de inmediato? ¿Sí? Y te quitas el pedazo de lo que sea, pero si es chile colorado, lo que sea, se queda ahí, y lo raspas y le echas sal y le quitas y todo eso. ¿Y qué pasa con la mancha? Ahí se queda. Ahí se queda. Y se extiende. Y algunos dicen, no le eches sal porque se fija. Y se queda la mancha. Y hermanos, el pecado así es. Cuando se comete un pecado, no solamente está la marca, sino la mancha del pecado. Por eso a continuación, David dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Por qué creen que dice lávame más y más? Porque no es cuestión de hacerle así, sino es cuestión de tallar y raspar, o golpear contra las piedras, o echarle toda clase de químicos para poder quitar la mancha, hermanos. No es a veces suficiente una sola cosa. Por eso él le dice, lávame más y más, lo que sea necesario para quitar la mancha de mi pecado. Y luego dice ahí, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Ven cómo se está refiriendo a él 3 veces: rebelión, pecado y maldad. Hermanos, pecado es cuando uno falla en el blanco, en lo que te habías propuesto. Fallaste, no te diste cuenta. Es un yerro, es una equivocación, es algo en lo que fallaste. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hacemos este tipo de falla, de pecado? Levanten la mano. Mi abuela decía, todos los días ofendemos a Dios. De alguna manera u otra, todos los días. Así que tenemos que pedir perdón por el pecado. Cuando fallamos, nos quedamos cortos o se nos pasó la mano. ¿Sí? Cualquier cosa. Pero luego viene el siguiente, que es rebelión. Y la rebelión implica ya un poco más de maquinación.
ya implica un poco más en la rebelión, hermanos. Estamos hablando acerca de que estamos transgrediendo la ley de una manera un poco más voluntaria. Esa es la rebelión del hombre contra Dios. Dios te dice que no y tú sabes que no, pero lo haces. Así que no es un pecado, no es una omisión, es una rebelión en contra de Dios. Y entonces lo haces, por eso dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, de mi rebelión primero, de mi pecado, y luego viene una parte que dice maldad. ¿Y cómo lo habríamos de ver, hermanos? David cometió pecado, ¿sí? Falló, se quedó corto en su fidelidad, se quedó corto en no desearás a la mujer de tu prójimo, y lo hizo. Eso es un pecado. Pero luego, hermanos, siguió cayendo más y más. Eso ya fue rebelión, ya fue algo mal, algo mucho más que desagradó a Dios. Pero por último, hermanos, comete con maldad, ya de manera retorcida, urdiendo un plan y quedándose con la mujer de su prójimo. Y reconoce tres fases. Díganme quién no le ha pasado esto. Pecar es una cosa, rebelarse es otra, y maldad es lo que hay en nosotros. Cuando lo haces de manera retorcida, cuando crees que Dios no se va a dar cuenta, cuando todavía peor crees que los demás no se van a dar cuenta. Yo digo que Natán recibió este juicio de parte de Dios y fue a verlo, pero aquellos que llevaron el mensaje, tal vez Joab, tal vez alguno de los capitanes, tal vez alguno de los que vinieron a decirle, oye, no se fue a su casa, también sabían. Y de alguna manera la gente alrededor supo de esto y podían entonces haber juzgado a David. Así que una cosa y otra y otra, y una puerta que se abrió causó una caída y otra dando tumbos hasta llegar a lo más bajo que alguien puede llegar. ¿Dicen? El juicio de Dios no es justo. Las leyes de Dios no se pueden mover. Así que David sabe que lo que está pidiendo es más allá, pero hermanos, cuando dice esto, David sabe que el juicio era la muerte del pecador. Entonces, David se está refiriendo a Dios para pedirle perdón y le dice, hermanos, ¿sí? Yo reconozco mis rebeliones. Yo sé que lo he hecho a sabiendas, ¿sí? Y dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir David con eso? Que él sabía que estaba cometiendo pecado. Él sabía que estaba cometiendo pecado. Está siempre delante de mí, pero no lo he corregido. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero David vivió en esa condición mucho tiempo, hasta que Dios enfermó al niño y el niño murió. En ese momento, hermanos, nosotros tenemos que saber que David sentía que las rebeliones que había tenido delante de Dios estaban siempre delante de él. Continuamos leyendo. Y reconoce y dice, ¿sí? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando él dice esto, hermanos, y está hablando al que va a ser público todo esto, que se lo da como un canto para que el músico principal lo interprete, dice, yo reconozco todo esto, dice, es culpa mía. Todo esto que he hecho es culpa mía, yo me lo merezco, esto está mal. Para que nadie del pueblo de Israel, que lo querían mucho, dijera, Dios juzgó mal a David. Porque ellos no sabían. Ellos pensaban que David era el gran hombre conforme al corazón de Dios. Pero como dijimos, todos los hombres tenemos un lado oscuro. Y entonces él dice, yo reconozco que yo he pecado contra Dios, para que nadie diga que Dios no es justo y que no eres puro en tu juicio. O sea, tú tienes la razón, yo soy el que está mal. ¿Me dicen amén? En ese momento nos estamos hablando de este concepto que se llama Teshuvah. Él sabe que lo que hizo está mal. No sé si él considera que está mal el adulterio, el deseo del corazón, el asesinato, tratar de cubrir su pecado. Todo eso está mal, pero él lo reconoce y piensa corregirse, no solamente en el adulterio, sino piensa corregirse en todo lo que hace en su vida. ¿Me dicen amén? Así que cuando nosotros, hermanos, estamos en una condición de pecado, tenemos que tratar de hacer teshuvah.
Tenemos que decir, estoy mal en esto, pero también en esto y en esto y en esto más. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Tenemos que decir entonces, quiero retornar a Dios, quiero evitar que alguien me diga, tú eres aquel hombre. Cuando veo algo que está mal, luego lo pongo en tela de juicio y digo, no, hombre, qué bárbaros, están bien mal. Y un profeta me diría, tú eres aquel hombre, tú eres el que está mal delante de Dios, recapacita lo que estás haciendo. Y entonces David no se tomó 7 días de duelo, no se arrepintió poco a poco, no entró en depresión de 3 meses, no tuvo que ir con el psiquiatra, no tuvo que tomar medicamento. En ese momento dijo, reconozco mis rebeliones y mi pecado. Estoy mal delante de Dios. ¿Me dicen? ¿Cuánto le tomó cambiarlos? Nada, absolutamente. Nada, absolutamente. Él en ese momento dijo, reconozco que yo soy el que está mal. Tú eres puro en tu juicio y merezco lo que me está pasando. Eso es lo que dijo David. Y entonces, para que no seas tenido por mal en tu juicio. Y entonces, hermanos, después de este reconocimiento, después del arrepentimiento completo, de volverse a Dios, hay otros puntos en los que también tenía que corregirse, pero apela a la misericordia de Dios. ¿Qué le dijo Natán a David? ¿Está bien? No morirás. Hermanos, la Biblia, toda la Biblia apunta hacia el servicio de Jesucristo como salvación para el mundo. Toda la Biblia se desprende del sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento para decirnos qué fue lo que ocurrió. Cuando leemos en la Biblia tenemos que ver dónde está Jesús. Dígame, ¿dónde está Jesús en este salmo? Jesús, es la gran misericordia a la que David está apelando. Por tu gran misericordia no me tomes en cuenta mi pecado. ¿Qué decimos nosotros como cristianos? En el nombre sea de Cristo. ¿Sí? ¿Quién es lo que nos quita nuestro pecado de enfrente de nosotros? La sangre de Jesús. No es Jesús la gran misericordia de Dios. No es Jesús la justicia de Dios. No es Jesús la palabra de Dios. Jesús nos quita el pecado de nosotros. Así que cuando David está apelando, no está pensando que como él es el rey, ¿sí? Rubio y de hermoso parecer, Dios va a hacer una excepción con él, hermanos, porque Dios no hace diferencia de personas. Pero en ese momento, hermanos, David está diciendo, por tu gran misericordia, porque tú tienes el poder, porque tú sabes cómo hacerlo, borra delante de ti, esconde tu rostro de mi maldad, borra mis rebeliones, porque tú puedes hacerlo. Y entonces, hermanos, está apelando a Jesús mismo, me dicen a mí. Así que cuando esto sucede, hermanos, he aquí, dice, reflexionando todavía más profundidad, en maldad he sido formado y en pecado le concibió mi madre. No quiere decir que sea pecado concebir, no quiere decir que sea el pecado original. Solamente él dice, soy tan malo que nací con esta maldad. Desde que mi madre me tenía en el vientre, yo ya era malo. Eso es lo que dice David. Y entonces pide una restauración, porque dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo reconozco que el que está haciendo mal soy yo, y tú eres un Dios justo y santo y perfecto. Pero, además de que merezco la muerte, sé que tú puedes tener un plan para salvarme del destino de muerte final. ¿Me dicen amén? ¿Quién es ese plan, hermano? Les pregunto otra vez. Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, él pide por restauración y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si se lava bien, la mancha se va a quitar. ¿Me dicen amén? Entonces, purifícame con hisopo. Para los que no sepamos, el hisopo era una ramita, era un vegetal muy tupidito que las sacerdotes usaban para varios ritos de limpieza. Lo mezclaban con las cenizas de una vaca roja, parece brujería, pero así dice la Biblia. Esta ceniza era utilizada en agua y se rociaba sobre las cosas para purificarlos. Alguien que había tocado un cadáver, alguien que había hecho algo mal, también para la lepra, se utilizaba para hacer la limpieza. Y entonces aquí David dice, purifícame con hisopo. También se utilizó el hisopo para la sangre en los dinteles en Egipto. Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así que lo que está diciendo es, pequé, reconozco mi pecado, me arrepiento no nomás de ese pecado, sino de todos los demás que voy en contra de Dios. Hazme oír, dice, gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, sí estoy muy triste, pero tú puedes limpiarme, y si haces esto, los huesos que has abatido se van a recrear.
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando vemos esto, nos tenemos que saber que David conocía y pedía algo más que el juicio justo de Dios, pedía su misericordia. Así que le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Permite que no vuelva a romper los vidrios de la casa de Dios. Así sea. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y la palabra que usa, crea, es la misma palabra que se utiliza en la creación, en el Génesis. Es decir, haz algo nuevo completamente. Recuerdan que en Ezequiel dice que en aquel tiempo nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Es de lo que estamos hablando. Es el Evangelio. Está diciéndonos, yo voy a darte de mi espíritu. No el espíritu que tienes, sino del espíritu de Dios. Ese es el espíritu que nos va a dar. Y también un corazón nuevo, creado, limpio, para que tengamos la idea de servir a Dios y de retornar a Dios, como dice la palabra de Shubá. No me eches de delante de ti. Alguien dígame, ¿qué fue lo que pasó con Caín cuando mató a Abel? Fue echado de la presencia de Dios. Fue alejado de Dios. David, con eso en mente, dice, por favor, Señor, he cometido todos estos pecados, incluido asesinato. No me eches de delante de ti. Lo merezco, pero te suplico que no me eches delante de ti. Y otra cosa, como a Saúl, no quites de mí los santos espíritus. Así que yo sé que merezco todo esto, pero por favor te suplico que no lo hagas. Y entonces, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, mientras este hombre estuvo viviendo en pecado a causa de su maldad, seguramente, ¿sí?, extrañaba el gozo de la salvación. Así a veces estamos en la iglesia y hemos cometido pecado, estamos lejos de Dios, nuestro corazón está lejos de Dios y venimos aquí y vemos gente alegre, gente levantando la mano, gente en el gozo de la salvación y nosotros decimos, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Quién se ha sentido lejos de Dios alguna vez? No le pedimos a Dios, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Mira, antes yo me gustaba venir, antes yo disfrutaba estar aquí, antes te alababa con un corazón más sincero, me siento lejos. Y lo que dice aquí, hermanos, el Salmo del Arrepentimiento, es que podemos hacerlo en este momento. ¿Dicen amén? ¿Sí? No necesitamos depresión, no necesitamos pastillas, no necesitamos aperche, no necesitamos nada. ¿Sí? Necesitamos solamente decidir y volvernos a Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Dice, espíritu noble me sustente. Y luego dice, entonces ya bien plantado, ya libre del pecado, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuántas veces, hermanos, sí, podemos ver que nosotros estamos perdidos o alejados del gozo de Dios, pero lo podemos reencontrar? Líbrame de homicidios, oh Dios, dice Dios de mi salvación, y calzará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Cuántas veces este hombre, mientras vivió en pecado, estaría haciendo holocaustos a Dios? ¿Y cómo sabría él que estaba en pecado, que sus holocaustos no servían de nada? ¿Cómo sabía que delante del pueblo él estaba haciendo lo correcto, pero su corazón entonces estaba lejos de Dios? ¿Me dicen amén? Si hemos estado así alguna vez, es momento de decir Teshuvah. Es momento de decir, me arrepiento, quiero volver completamente a ti y dejar no solo ese pecado que me hostiga, sino todos los demás que he dejado que se vayan adormeciendo, con los que me he acostumbrado a vivir y que ya no encuentro que sean pecado, pero sí lo son. ¿Me dicen amén? Así que, hermanos, no es para deprimirse, es un canto de alegría por lo que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Digan amén. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón contrito y humillado es lo que Dios quiere, no quiere holocaustos. Así que David dice, yo los daría. Puedo sacrificar un toro, puedo sacrificar un borrego, puedo sacrificar lo que necesite Dios. Pero Dios no necesita eso. ¿Qué es lo que Dios pide? Un corazón contrito y humillado. Eso no lo va a despreciar. Así que si hemos estado lejos o alejándonos o hemos estado teniendo rebelión o pecado o maldad, viviendo en esa rebelión, en ese pecado, entonces es el momento de volvernos a Dios, porque, hermanos, tú eres aquel hombre.
¿Sí? No podemos esperar a ver el juicio en otra persona, sino aplicárnoslo a nosotros y decir, yo soy ese hombre, yo soy David, ¿sí? Yo soy el que lo está haciendo, yo soy el que está diciendo, necesito volver a Dios porque he estado tanto tiempo en ese pecado que me he acostumbrado a él. Ya no lo veo, ya no me doy cuenta, necesito que alguien más me lo diga y la palabra nos lo está diciendo en ese momento. Y termina diciendo, haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, cuando el corazón sea contrito y humillado, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda de todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar, pero solamente hasta que haya un corazón contrito y humillado. Así que el pecado nos puede arrastrar, nuestra rebelión puede estar delante de nosotros y la maldad va a hacer que mantengamos ese pecado sin siquiera darnos cuenta cómo. Pero cualquier momento, en cuanto abramos los ojos, ¿sí? Dice que el corazón no lo va a despreciar el Señor. Así que este salmo, hermanos, se considera uno de los salmos de arrepentimiento de más júbilo. Porque díganme, hermanos, ¿qué es lo que merecemos por haber estado en pecado? La muerte. Pero la gran misericordia de Dios es que Jesús, hermanos, fue enviado al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no fue enviado para juzgar a nadie. No podemos juzgar qué está haciendo aquel, porque a lo mejor yo soy ese hombre. No puedes juzgar qué está haciendo, simplemente puedes decir, sí, he pecado contra ti. Yo lo merezco, pero te suplico por tu misericordia que la sangre de Cristo pueda lavar también el pecado. Dios nos bendiga, hermanos. Voy a invitar a ponernos de pie para hacer una oración final. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta tarde, Señor, has hablado desde hace siglos con una historia sin tiempo en la que podemos ser protagonistas, Señor, cualquiera de nosotros. Nos has enseñado esta palabra que significa no solamente arrepentirse, sino ir más allá del arrepentimiento específico, de corregir un pecado cada vez, sino de reiniciar nuestra relación contigo. Quiero pedirte, Señor, humildemente que vengas a cada uno de nosotros, que toques nuestro corazón, que podamos, Señor, decidirnos a retornar a ti. Que no tengamos que esperar la visita de ningún Natán, de ningún profeta. Que no tengamos, Señor, que emitir un juicio sobre otro caso que veamos, sino que reconozcamos, como reconoció David, que hemos pecado contra ti. Que hemos, Señor, permitido que este pecado nos aleje y que la rebelión nos conduzca a cosas peores y que, Señor, nuestra maldad nos haga olvidar que estamos mal y nos mantenga en un estado de pecado. Pero basta ya. Señor, ven a nosotros, ayúdanos, danos de tu espíritu, crea un espíritu recto dentro de nosotros, un corazón limpio, y permite que podamos reiniciar nuestra relación contigo, porque el corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, Señor. Permite que no seamos duros de corazón ni de entendimiento, sino que podamos doblar nuestra rodilla delante de ti, que podamos, Señor, estar frente a frente, como dice tu palabra, venir luego y estemos a cuenta. Si nuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si son rojos como la grana, vendrán a ser, Señor, como blanca nieve. Tú nos prometes, Señor, que puedes limpiar nuestros pecados si nuestro corazón no se arrepiente. Estamos contritos y humillados si hacemos techubá. Gracias, Señor, por esta misericordia que se llama Jesucristo. Gracias por este milagro, Señor, que es la redención que tú ideaste a través de lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Bendito sea Él por su labor salvadora y bendito seas tú, Señor, por haber permitido que viniera a la tierra y darnos este camino de salvación. Está con nosotros en esta semana que inicia, Señor, está con nosotros en esta parte de nuestra vida, que podamos reivindicarnos delante de ti, Señor, gracias a esta experiencia que también tuvo David delante de ti. Bendícenos, pues, Señor, porque te lo pido, no por los méritos de nadie, sino por aquellos de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús te pido y te agradezco todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.